Bueno, el Real Madrid ganó seguramente uno de los partidos más difíciles e importantes que iba a tener esta primera vuelta de la temporada, en la que va a enfrentarse, por supuesto, al Palancas en un par de semanitas, en la que también se enfrentó al Atlético y bueno, le salió mal el experimento a Carleto. También, por supuesto, el estadio, la visita al Diego Armando Maradona le sale bastante bien. El Real Madrid termina sacando los puntos, unos puntos que para mí significan la mitad del pase a octavos de final y es lo que vamos a comentar en este instante. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque, bueno, realmente sigue el Real Madrid sin convencer según algún relato de algunos amiguitos y es lo que yo quiero comentar junto con ustedes, lo de siempre. Acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a su espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Como siempre, los relatos de siempre, el Real Madrid no juega nada, hay problemas en el vestuario del Real Madrid, el Real Madrid esto, el Real Madrid lo otro, lo es el mismísimo cuento de siempre que estamos oyendo durante décadas. Y el Real Madrid sigue ganando, que es lo más desgraciado para ellos, que pese a todos los problemas que nos han intentado meter dentro de la cabeza, el Real Madrid sigue luchando, sigue ganando y sigue demostrando por qué es el mejor equipo de la historia. Vamos a escuchar algo de ESPN, que bueno, tenía unos días que no comentaba nada de ESPN, pero hubo un relato que, bueno, que he escuchado y dicho, esto está comentable porque hay dos opiniones bastante diferentes, dos opiniones que nos dicen, bueno, yo pienso esto, tal vez estoy equivocado, yo pienso esto, tal vez estoy acertado y que seguramente a nosotros nos va a parecer interesante. Entonces vamos a pasarnos a la pantalla, vamos a escuchar lo que les estoy diciendo, estos comentarios que realmente me han parecido llamativos. Dura 4 minutos y pico el clip que he extraído y creo que va a ser bastante llamativo y entretenido para hoy. Así que vamos a escucharlo. Y bueno, entonces ya, vamos a pasarnos aquí. Me he puesto los audífonos porque he visto que cuando lo coloco así directo con los reproductores estos que tengo acá, se cuela mucho en el ruido en el micrófono y a veces se escucha como duplicado. Entonces vamos a escucharlo con los audífonos. Vamos a ir escuchando a Mauricio Pedrosa, también a Ricky Ortiz, que bueno, este Ricky Ortiz no es precisamente el tipo más madridista del mundo, pero creo que cuando tiene que decir algo en lo que él tal vez está de acuerdo o que él piensa, no escatima en esfuerzos ni nada. En cambio, Mauricio Pedrosa sí a veces suele ser un poco radical. Recordemos que Pero ayúdame, este mismo Mauricio Pedrosa es el mismo que aquel famoso, el Real Madrid perdió en Mbappé en París y va a perder la final de la Champions en París. Se recordarán ustedes aquel video que hice en mi otro canal, los que vienen de mi otro canal. Escuchemos a Mau. pero ayúdame a encontrar una etapa con Carlo Ancelotti en la que no haya sido así. En esta segunda etapa de, de Ancelotti al frente del equipo. Aún, incluso voy al año en el que ganan la Champions en París contra el Liverpool. Ayúdenme a encontrar una etapa en la que con contundencia hubiéramos podido decir, no, este Real Madrid arrasa, ¿eh? Es más, voy a llevar a un extremo que a algunos va a incomodar. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos claramente el Real Madrid es el mejor equipo del mundo? Aún ganando Champions. No decíamos el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Me parece muy raro porque él hace referencia a que el Madrid, aún ganando Champions, no era el mejor equipo del mundo. Pero si nos ponemos a pensar un poco, si hace esa referencia es porque dice aún ganando Champions, se refiere a la etapa seguramente de Zidane en la que se ganaron tantas Champions en tan poco tiempo. Seguramente haga referencia a eso. Y es llamativo porque aquel equipo consiguió un doblete histórico. Con Mourinho se consiguió un récord en la liga que prácticamente parece insuperable. Aquel equipo se enfrentó a una final de la Champions League, el torneo más difícil de todos los tiempos, a la Juventus, que había recibido 2 goles hasta ese partido y le metió 4. O sea, es que, como les digo, esta gente por vender el relato se inventa unas cosas que es increíble. Lo que pasa es que hay clubes y hay futbolistas y hay entrenadores que saben ganar. Gustar, si es posible lograrlo, es un añadido, es un moño. Pero este Real Madrid, que a lo mejor también parte de nuestras expectativas, ¿no? Como es el Real Madrid, esperamos que gane 3-0, 4-0 cada uno de sus partidos, que el rival no la vea, que el rival no tenga un solo disparo, pero ayúdenme a encontrar un lapso extendido en el que No lo hay. hubiéramos podido decir, no, con distancia, este es un equipazo, Ancelotti tiene esto como una orquesta, que no lo hay. Este es el Real Madrid versión Carlo Ancelotti. Les puede gustar, les puede no gustar, pero lo que es incontrovertible es que es un equipo práctico que te resuelve partidos. O desde un bloque colectivo, a veces sólido, que se defiende, o
desde individualidades top, élite, como Bellingham, y hoy otro gran disparo de Federico Valverde de fuera del área, más allá de que se le queda estrellando al arquero en la cabeza, pero es que así es esta versión del Real Madrid. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en algo y es que, por ejemplo, nosotros mismos hemos sido muy críticos con Ancelotti porque nos hemos puesto a decir que a lo mejor a Carlos le falta entrenar un poco más el equipo, le hace falta un poquito más de control en algunos partidos, algunos tramos del partido, pero lo que no puede negar es que, bueno, él tampoco lo niega, él dice que es un equipo práctico que resuelve, que al final, que no se nos olvide porque lo ponen como en un segundo plano, lo más importante del mundo del fútbol en general es ganar. Es ganar. Y como les digo, puedo estar un poco de acuerdo, pero también este equipo arrasó al Paris Saint-Germain en 30 minutos, arrasó prácticamente en 15 minutos al Manchester City, al Liverpool lo liquidó de una manera impresionante la temporada pasada. Es que, como les digo, no podemos decir únicamente que no hay un tiempo prolongado en el que el Madrid de Carlo Ancelotti no haya sido un buen equipo, porque de hecho en este mismo partido de ayer vimos que es un equipo que es capaz de crear bastantes ocasiones, con una gran cantidad de jugadores que generan mucho peligro, y él lo reduce a un remate de Fede Valverde y a un par de buenas jugadas de Jude Bellingham. Entonces, me parece llamativo porque, repito, creo que el Real Madrid 23-24 tiene una sólida estructura con un portero que no es Courtois, con Rudiger, un gran central como Rudiger, un lateral que está recuperando una gran versión como lo es Dani Carvajal, unos centrocampistas imponentes y con unos delanteros que, bueno, tal vez les hace falta un poco más de gol para ser estrellas top, me refiero a Rodrigo, Vinicius creo que ya lo es, pero tratar de tapar el sol con un dedo con estas declaraciones creo que es un poco ridículo, pero bueno, el relato de toda la vida, muchachos. Vamos a seguir escuchando porque viene la otra intervención que me pareció bastante llamativa. Sí. Ni siquiera el Madrid de Zidane, probablemente el Madrid de Zidane que gana Champions y Liga, lo que más se pudo haber acercado, Ricky, a esto que plantea Mau. ¿Le quita mérito eso a las victorias del Real Madrid, al momento del Real Madrid? Esta falta, digamos, de juego, de convencer más allá del resultado. Es que no sé a qué te refería falta de juego. Yo he visto al Real Madrid tener mejores lapsos de juego que no esta temporada. Es una realidad del fútbol. Lo de Guardiola con el City y lo de Guardiola con el Barcelona son casos muy, muy aislados. El resto, el Real Madrid de a rato juega muy bien. Se enfrentó a un muy buen rival hoy que de rato también jugó muy bien. Por eso al principio dije que este fue un partido sumamente entretenido que terminó ganando el Real Madrid de visitante porque tiene un buen equipo y porque de rato juega bien y tiene la pelota y no se desespera y presiona arriba. Yo creo que es un equipo compacto, es un equipo obvio muy bien dirigido, pero al final del día son los campeonatos los que cuentan y el Real Madrid no se conforma con otra cosa que ganándolo, uno o el otro, los dos. Entonces, primero en la liga, como decía Pietra, primero ahora en su grupo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren pedir? ¿Quieren el que juegue mejor con Messi? Que juegue mejor, pero mejor que agrade, que agrade, que guste, que encante. Es que un poco lo que haga la tribuna, que juegue con la jerarquía del Real Madrid. No, Mauricio, estás muy equivocado. No que nada más resuelva los partidos. Estamos hablando del Real Madrid, ¿eh? Es que, por ejemplo, antes de que comentaban lo que les decía de lo de Zidane, nos han intentado vender que el Real Madrid de Zidane no jugaba bien al fútbol. Cuando, repito, ustedes repasan la final de la UEFA Champions League, que termina significando la 12ª, si no estoy equivocado, contra la Juventus de Turín, y es un repaso a un equipo que se defendía bien. ¿Qué es lo que pasa? Que para mi gusto, la mayoría de los equipos que enfrenta el Real Madrid le montan una línea de 500 defensores y al Madrid ese tipo de equipos les cuesta muchísimo más porque también a veces tienen desconexiones los defensas de nuestro equipo y cuando salen estos equipos con dos jugadores rápido al ataque terminan complicándonos los partidos. Pero cuando el Real Madrid se enfrenta a un equipo que le hace frente, que no se defiende únicamente, termina siendo un partido bastante entretenido como el que vimos ayer, en el que el Real Madrid puede jugar bien al fútbol, porque no es un equipo que está esperando que el Real Madrid se desespere ellos en la línea de fondo, no, es un equipo que realmente deja unas sensaciones increíbles como fue el Napoli ayer, y repito, esos partidos son entretenidos, pero claro, si tú vas a ver un partido del Mallorca con el Real Madrid, vas a ver 500 defensores y al Real Madrid intentando mover la pelota para aquí y para allá porque son equipos que están esperando que el Real Madrid llegue. Pero, como les digo, esto lo ven en el Manchester City con equipos que se les cierran atrás y les parece igual divertido que yo que sé. O sea, es que
No estamos hablando de un equipo chico. Vivís en un mundo de nubes. No. Juega bien el Real Madrid a lo que juega. No comete tantos errores. Tiene más la pelota que el rival. Genera varias A ver, pero situaciones de gol. pero te hago una ¿Qué más pregunta. que- ¿A ti te o sea, agrada como aficionado? Yo te recomiendo. Ricky, yo como te aficionado al recomiendo- fútbol, ¿te gusta ver este Real Madrid? Como aficionado al fútbol, si tú un Sí. día no tienes que relatarlo, si tú un día estás Sí. en tu casa tomándote un vino, fumando un Sí. puro, dices, uy, juega el Real Madrid, déjame encender la televisión para entretenerme. Sí, juega bien el Real Madrid. A mí en general me gusta, resuelve, me gusta. Yo te recomiendo que te dediques a mirar los Globetrotters, que hacen todas las cosas que a vos te yo te encantan. recomiendo que Porque eleves al tus final del estándares. día, al final Que eleves tus estándares, que es ridículo de verdad. Y repito, es que cuando el Madrid va a jugar, excluyendo un poco lo que significan estas personas que, bueno, son periodistas y realmente tienen que hacer su trabajo, como seguramente lo tengo que hacer yo, que hago videos para YouTube y tengo que ver el partido. Pero incluso los antimadridistas están ahí viendo los partidos del Real Madrid. Que le venga a hacer esa pregunta de que si él sería capaz de ver un partido del Real Madrid si no tuviera que trabajar, ya me parece ridículo. Y que le ves tus estándares, pues yo no sé a qué estándares se refería. De hecho, recordemos que la pasada temporada, uno de los mejores partidos que se vivió en la temporada fue aquel Manchester City-Real Madrid en el Bernabéu, la antepasada. Seguramente de los mejores partidos que vimos fue el 4-3 en el Etihad. Esta misma temporada ya el Real Madrid y el Napoli nos regalaron seguramente el partido más entretenido de lo que va de la UEFA Champions League hasta ahora. Y qué casualidad que siempre está el Real Madrid ahí. ¿Por qué? Porque es un equipo que lucha, un equipo que sobre todo siempre tiene entre ceja y ceja ganar y que no anda con el cuento este de que sí, bueno, vamos a jugar bien al fútbol, vamos a entretener, porque al final, sacando un balance, si sacamos en los últimos 10 años, estos equipos que ellos mencionan que el Bayer Leverkusen, porque este hombre se atreve a decir que el Bayer Leverkusen juega mejor que el Real Madrid, que si sacamos un balance, juntamos todos estos equipos, el Leverkusen, el Manchester City, el Barça, el Bayern, saquemos cuentas a ver cuántas Champions han ganado entre ellos y cuántas ha ganado el Real Madrid, o incluso cuántas ligas. Es que es ridículo definitivamente ponerse a pensar como piensa esta gente. Pero bueno, sigamos escuchándolo porque es bastante llamativo. Recomiendo que seas un poquito más exigente. el Real Madrid tiene la pelota y juega con criterio. Se le encierran la mayoría de los equipos atrás con 5 defensores. Hoy no se le encerró el Napoli, pero generó muchísimo ante un equipo que juega muy bien. Tiene la pelota, sí. ¿Me encanta cómo juega el Real Madrid? No. ¿Me entretiene? Sí. Me gusta mucho cómo juega. Bueno, creo que ahí hasta ahí ha sido bastante suficiente. Creo que hemos escuchado dos opiniones bastante diferentes, pero creo que opiniones en las que, bueno, el Mauricio Pedrosa al igual que Rick, no me acuerdo el peludo cómo se llama, y el Barack Feber siempre están diciendo que el Real Madrid aburre, que el Real Madrid no entretiene, que el Real Madrid esto, que no sé qué, que lo otro, siempre están con ese mismo cuento. Y yo creo que es bastante normal escucharlo, ya es bastante escucharlo, y lo que hay que hacer directamente, chicos, es acostumbrarse, seguir comentándolo, por supuesto, porque son cosas que crean contenido para nosotros. Y lo mejor de todo es que, por ejemplo, yo siempre hago esto: si aguardo estos videos, estos clips, estos detallitos, cuando el Real Madrid termina dando un palo en la Liga, en la Champions, siempre me recuerdo este tipo de cosas, saco clips, saco videos de reacciones de cómo los deja retratado el Real Madrid, porque casi siempre es esto: el Madrid no hace nada, no juega bien, nunca hace nada bien, tiene problemas en el vestuario, como en el video que les hice esta mañana, un montón de cosas que de verdad lo que los hace es dejarlos en muy mal lugar a ellos, y no es más nada, no es más nada que eso. De todos modos, bueno, lo seguiremos comentando, seguiremos riéndonos. Y pues lo seguiremos trayendo al canal para que ustedes puedan disfrutar de estos relatos. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.